Llena mi vida de tu amor, muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Una vez más, dígalo con convicción. Muévete en mí, te lo rogamos, Señor. Muévete en mí, Espíritu Santo. Mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Aleluya, Señor, gracias en esta preciosa oportunidad que tú nos brindas, Señor, un nuevo amanecer, un nuevo día. Dios mío, gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Espíritu Santo, cautiva las mentes, cautiva las emociones, cautiva los sentimientos, cautiva nuestra vida integralmente, Señor. Y háblanos en esta mañana, ministranos, Señor. Ayúdanos a ser mejores hoy que el día de ayer. Ayúdanos a ser mejores mañana que hoy. Y ayúdanos a ser mejores cada día. A honrarte, a agradarte, a exaltar y a glorificar tu santo y bendito nombre. A vivir una vida de acuerdo a tu voluntad, Señor. De acuerdo a tu palabra. De acuerdo a tus preceptos, Señor. En el nombre de Jesús, obra milagros, obra sanidades, obra portentos, obra maravillas en medio nuestro, como siempre lo sabes hacer, Dios mío, porque tú nos citas a este lugar para bendecirnos, para hablarnos, para exhortarnos, para corregirnos. Por favor, hazlo en esta mañana, que tu palabra venga como lluvia temprana sobre nuestras vidas, que tu palabra venga a nosotros como ese rocío que riega la hierba por las mañanas, Señor. Y danos ese crecimiento, danos ese conocimiento, danos esa sabiduría, danos la voluntad de poder agradarte, de poder honrarte, de poder ser obedientes a tu palabra y ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a reaccionar de la manera positiva ante el consejo de ella, Dios mío. En esta preciosa mañana a ti sea la honra, a ti sea la gloria, Dios mío. Habla a aquellas personas que se conectan también a través del internet, Dios mío. Bendito Dios, en cualquier rincón de este planeta donde ellos se conecten, Padre, porque tu Espíritu Santo les pone el poderlo hacer, porque ellos están sedientos, porque ellos también están necesitados, Dios mío, de tu palabra, de tu presencia, de tu gracia, de tu poder, Dios mío, porque lo necesitamos. Sin ti nada podemos hacer, sin tu ayuda no podemos seguir hacia adelante, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús, me escondo en esta oportunidad detrás de ti. Simplemente pido que uses mis labios, Señor. Quiero ser ese canal, Dios mío, donde fluya tu palabra. Perdónanos, purifícanos, límpianos, Señor. Quita todo pensamiento preconcebido en nuestra mente. Quita toda duda de nuestra mente, de nuestro corazón. Quita, Dios mío, toda mala intención, todo resentimiento, toda amargura, todo odio, todo aquello que a ti no te honra ni te agrada, Señor. Quítalo, sacúdelo de nosotros por el poder de tu palabra, Señor, y bendícenos en esta mañana, Señor. Por favor, haz cada corazón un receptor, un recipiente donde tu palabra pueda llegar, Señor, y obrar para lo cual tú la envías en esta preciosa hora. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a pedirle, hermano, en el nombre del Señor, que abra su Biblia en el capítulo 4 de la epístola del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, y por supuesto a usted y a mí y a todos aquellos lectores de la palabra en el mundo entero. Amén. Capítulo 4 de Efesios, epístola del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo. Hermano, vamos a estar estudiando del versículo 30 de este capítulo 4. Y el tema a compartir en esta oportunidad, y le pido en el nombre del Señor, abra su corazón, hermano. Abra su corazón a esta palabra y que se grabe este tema
en su corazón, hermano, y en su mente. No lo olvide en ningún momento, porque es importante. El tema es: no apaguemos el Espíritu Santo en nosotros. Un tema muy, pero muy delicado y muy trascendental en la vida de los creyentes, hermano, pero que es importante que lo tomemos en cuenta para que podamos ser bendecidos por Dios. Amén. ¿Me puede repetir alguien el tema? No apaguemos. No le estoy diciendo no apague, no apaguemos, porque todos los cristianos somos responsables de mantener ese fuego encendido en nuestro corazón. Amén. De echarle leña al fuego, hermano, para que esa llama del Espíritu Santo no se apague en nosotros. Lo leemos juntos, hermanos amados, y dice la palabra de Dios como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tome su asiento, por favor, amado, amada en el Señor, amigos, si hay alguno o alguna amiga que se encuentra en este lugar, o usted quizás ha venido, hermano, y pues ha estado alejado de la gracia del Señor. No es una casualidad, ¿verdad? Dios le ha traído con un propósito, al igual aquellos que siempre continuamente nos congregamos acá. Venimos a este lugar porque es nuestra escuela, es donde Dios nos habla, es donde Dios nos instruye, es donde Dios nos enseña cómo vivir una vida de piedad, una vida de justicia, una vida de santidad delante de Él, que eso es lo que quiere. Vea lo importante de este tema, hermanos y hermanas. ¿Por qué no tenemos que apagar o por qué no apagar, por qué no debemos apagar o contristar el Espíritu Santo que está en nosotros? Porque hay una razón de peso, hermano, porque ahí dice: es con el que fuimos sellados para el día de nuestra redención, que yo creo que se acerca y está muy pronto a ocurrir. ¿Cuántos lo creen? Dele palmas al Rey en esta mañana, hermano. Si usted está gozoso, si usted está contento en esta mañana porque Dios lo tiene acá, a Él sea la gloria, a Él sea la honra, hermano. Por eso tenemos que tener un gran cuidado. Amén, hermanos. La palabra, hermano, apagar o contristar es la misma palabra y viene del griego, y quiero iniciar con este tema, hermano, hablando de esta palabra, que es una palabra del griego que es leupeo, y que tiene un significado, hermano, y que es afligir, es angustiar, es causar molestia, es entristecer, es causar dolor. La palabra apagar, hermano, es la misma contristar o entristecer o afligir, como le acabo de mencionar. Y hermano, esta palabra está en el capítulo 5, versículo 19, en un versículo muy, pero muy corto de la Biblia, en donde también se usa esta palabra, y ahí la usa literalmente. Acá decimos apaguemos o contristemos o entristecer el Espíritu Santo, pero en ese versículo dice: no apaguéis al Espíritu. Un solo versículo habla de esto. ¿Por qué el apóstol Pablo siempre que escribe esto, hermano, está hablando de esta frase? Porque, hermano, el Espíritu Santo, en lugar de ser apagado en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestro interior, sobre nosotros y en nosotros, hermano, hay que hacer que ese Espíritu Santo tenga un fluir dentro de nosotros, en nosotros y hacia afuera de nosotros. Amén, amados hermanos, porque el Espíritu Santo es el que hace todo. El Espíritu Santo es el paracleto, el Espíritu Santo es el compañero inseparable, el Espíritu Santo es el que redarguye, el Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu Santo, hermano, es el que nos atavía y nos presentará en aquel día como la novia del Cordero. ¿Por qué es tan importante? Entonces, hermano, acá el apóstol Pablo dice: no apaguéis el Espíritu. El griego, en este sentido de apagar, aquí en el capítulo 5, versículo 19, es beusmonea, que significa, hermano, extinguir algo o sofocar algo. Y la idea, hermano, es de obstruir o el fluir de algo en alguien. Hermano, para poderle enseñar o para poder entender estas verdades, esta terminología que yo le estoy enseñando,
o que estamos aprendiendo en esta mañana, hermano, es importante entenderlo de esta manera, desde el punto de vista bíblico. Fíjese, hermano, que en el capítulo 7, versículo 38 de Juan hay unas frases muy importantes que habla de este fluir, habla de este correr o brotar de nosotros. Y si usted ha leído alguna vez ese versículo, dice de la siguiente manera: Jesús le dijo a sus discípulos, el que cree como dice, o el que cree en mí como dice la Escritura, de su interior, oiga bien, de su interior correrán como ríos de agua viva. O sea, lo que quiero dar a entender en este momento, hermano, es ese fluir. No debemos de apagar, no debemos de extinguir, no debemos de entristecer, no debemos de obstruir ese poder del Espíritu Santo, esa gracia del Espíritu que emana de nosotros, porque esa presencia del Espíritu, ese poder que Dios nos da, hermano, sirve para muchas cosas, o es, hermano, lo que nos impulsa a hacer muchas cosas a nosotros. Fíjese, hermano, que sin el Espíritu Santo, hermano, la persona no puede predicar la palabra. Y usted lo sabe muy bien, la Biblia dice, hermano, que a los discípulos les dijo que no, ellos se quedaran en Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el poder del Espíritu Santo, porque entonces ellos iban a ser verdaderos testigos. Amén, amados hermanos. Entonces me seréis testigos, le dice. O sea, en la capacitación intelectual, hermano, el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la verdad es muy importante, pero la llenura, el fluir del Espíritu Santo en nosotros es más trascendental aún todavía. Y hermano, vea el ejemplo que le voy a dar, hermano, cómo se apaga o contrista el Espíritu Santo, es a través de muchas cosas, o sea, es del pecado. Pero por mencionarles cosas o por ponerle ejemplos, hermano, la ira, la amargura, las calumnias y todo tipo de pecado que nosotros ponemos o hacemos delante de Dios, eso contrista el Espíritu, eso apaga el Espíritu en nosotros. Y es tremendo, hermano, porque este tipo de pecados, hermano, hace que bloqueemos o que obstruyamos ese fluir del Espíritu Santo en nuestra vida y hacia afuera a otras personas. Porque cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, otras personas son bendecidas a través de nosotros. O Dios bendice a otras personas a través de nosotros. Un ejemplo que yo le puedo poner para esto es, hermano, es como cuando usted en la mañana, por si alguno tiene jardín en su casa y usa una manguera y empieza a rociar las flores porque están marchitas, ¿verdad? Porque el sol fuerte, hermano, y la sequedad de la tierra hace que se entristezca la matita, la planta o la flor, y esa puede llegar a secarse. Pero el ejemplo que yo le quiero poner es que cuando usted está tirando con la manguera, el chorro es fuerte. Amén, hermano, es un fluir del chorro, hermano, hacia afuera, del vital líquido que da vida, hermano, que sustenta la planta, que le da vida a la planta. Pues cuando usted viene y dobla esa manguera, hermano, se obstruye el fluir de esa agua. Así es en nosotros, hermano. Es como cuando nosotros cometemos el pecado, hacemos el error, hacemos la falta delante de Dios. Es como que apaguemos, es como que doblemos la manguera que somos nosotros, que está fluyendo el poder del Espíritu Santo hacia afuera, hacia otras personas. No sé si me doy a entender en este aspecto. Le estoy hablando simplemente de una introducción, hermano, para que comprendamos qué es apagar, cómo es que se apaga el Espíritu Santo en nosotros. El creyente, hermano, en el proceso de restauración, es decir, usted y yo, porque nosotros somos llamados, hermano, y el día que nosotros somos llamados, somos restaurados, se cumple el llamamiento de Dios. Amén, hermano, que es la restauración de Dios, porque Dios tiene un plan, y es el plan de redención, es el plan de restauración del ser humano que está ahí mismo en Efesios, capítulo 1. Es donde Él nos elige, nos escoge, hermano, y nos hace la elección, el llamamiento santo, el llamamiento eterno a nosotros. Pero en ese proceso, cuando Él nos llama, hermano, empieza un proceso en la vida del creyente. Es un proceso, hermano, que no termina hasta culminar la vida de existencia en esta tierra de cada ser humano.
o hasta que suene la trompeta y Cristo nos lleve al cielo. Entonces culmina, hermano, el proceso de restauración en nuestras vidas. Amén, amados hermanos. Entonces el creyente en ese proceso de restauración debería de estar comprometido a conocer mejor, amados hermanos, a Dios por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de la búsqueda, en la oración, en los ayunos, en las vigilias. Porque esa es la forma en que podemos conocer a Dios y es como nosotros vamos creciendo espiritualmente y vamos conociendo la voluntad agradable y perfecta de Dios para nosotros y cómo Dios quiere que vivamos, cuál sea el estilo de vida que nosotros tenemos que vivir. Entonces, hermano, al hacernos un autoexamen a nosotros mismos, ¿verdad?, de nuestra propia vida, descubrimos o nos damos cuenta, hermano, que las estrictas exigencias de Dios para nuestra vida a través de las Escrituras son bastante fuertes, son bastante grandes. O sea que ¿cómo se llama? El lineamiento de Dios, hermano. Lo que Dios quiere de nosotros está escrito a través de la Biblia. Es el consejo de Dios para nosotros, cómo conducirnos, cómo vivir, cómo actuar, cómo hablar, cómo vestirnos. Hermano, todo lo que Dios quiere que nosotros reflejemos en lo externo, Él lo pone a través de las Sagradas Escrituras como un consejo. Y nosotros tenemos que conocer eso a través de la búsqueda, de la lectura de la bíblica, del estudio serio de la palabra, hermano, de esa relación con Dios, de esa intimidad con Dios. Porque la Biblia dice, hermano, que separados de Dios nosotros nada podemos hacer. La Biblia dice, hermano, en Romanos también, hermano, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero vea, estar es permanecer. Es permanecer en una relación íntima, en una relación estrecha, en una comunión con Dios. ¿Y cómo es que esa comunión se establece con Dios? A través de congregarnos, a través de estudiar la palabra, a través de la oración, a través de los ayunos. Pero vea qué terrible es, porque cuando la Biblia, hermano, nos enseña y tenemos que convocarnos a lo que es congregarnos, pocas personas vienen, porque esta es nuestra escuela, aquí es donde nosotros estamos en comunión unos con otros, estamos en comunía unos con otros. Cuando se convocan los ayunos son raritos los que vienen. ¿Qué significa esto? ¿Será que no tienen el tiempo? ¿Será que no les gusta buscar en ayuno y oración? ¿O será que ya se consideran totalmente perfectos y restaurados estas personas? Cuando sabemos que el ayuno es simplemente la expresión del alma necesitada de Dios. Y yo pregunto algo en esta mañana, ¿cuántos necesitamos a Dios? O de Dios, todos, hermanos, todos. Porque sin Él nada somos nosotros. Entonces, hermano, al escudriñarnos, al hacernos un acto examen, hermano, ¿verdad?, nos damos cuenta o descubrimos, hermano, que las estrictas exigencias de Dios para nuestra vida, hermano, son fuertes y tremendas, porque Dios quiere que vivamos una vida íntegra delante de Él, una vida en santidad. Esto nosotros le llamamos, hermano, y lo conocemos comúnmente como eso nosotros, porque la Biblia dice que nosotros somos santos, y la palabra santo significa apartados para Dios, consagrados para Dios, consagrados con un propósito para Dios, o para un propósito de Dios en nosotros. Amén, amados hermanos. Entonces esto es importante. Mas sin embargo, hermano, como la misma gracia divina de Dios es la que a nosotros, hermano, nos ayuda a acatar o a poder absorber, a poder retener o a poder acatar su voluntad perfecta en nosotros. Porque es la misma gracia de Dios, porque nosotros sin esa gracia de Dios no podemos, hermanos, someternos a su voluntad divina, santa y perfecta. Fíjese, hermano amado, que es importante conocer estas verdades porque, hermano, no tenemos que desmayar para nada, hermano, en tratar de honrar y agradar a Dios o de vivir esa vida íntegra delante de Dios. Ejemplos, hermano, en la Biblia hay muchos, y si yo empiezo a tomar algunos de ellos, el tiempo me avanza y no logramos desarrollar lo que es el tema. Pero solo por ponerle un ejemplo nada más, uno le voy a poner, y es el de Esteban. Esteban, hermano, es un hombre, hermano, que él culminó su carrera en victoria. Y su carrera la culminó
en la misma muerte. Ahí terminó él su carrera. Por eso yo le decía que este proceso no termina hasta que morimos o Cristo venga. Pero este hombre, hermano, era lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia. La gracia del Espíritu Santo le ayudó a vivir para él. Él fue un diácono, uno de los primeros diáconos que Dios a través de los apóstoles estableció en la iglesia primitiva. Y este hombre, hermano, era un gran predicador de la palabra, hablaba con autoridad la palabra de Dios. Y él culminó, hermano, honrando y agradando, o sea, vivió, hermano, el estilo de vida íntegra delante de Dios como Dios se lo demandó. A tal punto, hermano, que él, con el Espíritu Santo dentro de él, que es el que no tenemos que apagar, que es el que nos da el amor, nos da la fuerza, nos da la voluntad, nos ayuda a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad perfecta y agradable de Dios. Este hombre, hermano, predicando la palabra de Dios, murió. Y sabe, hermano, eran estos mismos hombres a los que él le predicaba, los que lo asesinaron, los que lo mataron. Y son estos hombres que resistían al Espíritu Santo continuamente. Pero vea, hermano, ¿qué hace el Espíritu Santo en la vida de la persona? Le da la capacidad de poder vivir una vida íntegra, de vivir una vida intachable delante de Dios. Y, hermano, le ayuda por lo menos a esto. Vea qué tremendo es, hermano, que este hombre, con el Espíritu Santo dentro de él, con la gracia del Espíritu Santo, pidió y intercedió para que Dios perdonara a los que lo estaban asesinando. La pregunta es esta, hermano, el ejemplo que le estoy poniendo, ¿somos capaces nosotros de eso? Si nosotros, hermano, cuando nos hacen una ofensa, cuando nos dicen una palabra, cuando nos hacen una mirada, reaccionamos de la forma más negativa ante eso. Y cuando nosotros estamos reaccionando de esa manera, ¿qué estamos haciendo? Apagando el Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Más adelante vamos a ver la forma en que se apaga el Espíritu Santo, hermano, pero vea, este hombre, hermano, este ejemplo que yo le estoy poniendo es lo que yo le estoy diciendo. En la medida que somos obedientes, hermano, al Señor, Él nos enseñará a dejar el pecado y a vivir sin amarguras, sin celos, sin contienda, sin distinciones y sin todo ese tipo de pecados, hermano, al cual antes usted y yo estábamos acostumbrados. Si no me lo cree, lea la Biblia, hermano. La Biblia, hermano, el apóstol Pablo también hace esta sugerencia. En Gálatas capítulo 5 él dice esta frase: digo pues, anden en el Espíritu, es decir, anden conforme al Espíritu. O sea, no tenemos que apagar el Espíritu Santo. Anden de acuerdo al Espíritu Santo, dice él, y no satisfagan los deseos de la carne. Y ahí él habla de que el Espíritu de Dios se opone al espíritu de la carne para que no hagamos lo que nosotros queremos hacer. Amén, hermanos. Entonces viene y dice, pero manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Pleitos, contiendas, homicidios, chambres, herejías, borracheras y, hermano, un sinfín de frutos de la carne o obras de la carne, las cuales usted y yo antes las practicábamos a diario. ¿O no? Solo santos habemos aquí. Bueno, hoy sí. Hermano, eso éramos nosotros antes. Pero eso, hermano, viene por momentos a nuestra vida, hermano. Cuando alguien le hace una mala mirada, lo que despierta en usted y lo que se viene, hermano, a querer surgir de nuevo es la naturaleza pecaminosa de antes. Explico, hermano, esto porque eso es importante conocerlo, hermano. Nosotros tenemos que tener un gran cuidado. Aquí hay una cantidad de jóvenes que tienen que andar, hermano, con un gran cuidado, hermano, en su estilo de vida delante de Dios. Porque el Satanás va a estar al acecho, hermano, presentándole las oportunidades, hermano, de todo tipo de pecados. De todo tipo de circunstancias, hermanos, que se van a presentar en las cuales si ustedes no tienen la sabiduría de Dios o no acatan el consejo de Dios, que es el que nos ayuda a vivir, hermano, de acuerdo a la vida que Dios quiere que vivamos, una vida íntegra, una vida llena del Espíritu, una vida, hermano, guiados por el Espíritu, conducidos por el Espíritu. Él está a nuestro lado para guiarnos, por eso cantamos la alabanza al principio. El Espíritu de Dios está en este lugar, pero el Espíritu de Dios está en usted.
Porque, hermano, el Espíritu de Dios está en nosotros por el sello que nos fue colocado cuando nosotros creemos en Cristo. Es una de las formas en que el Espíritu Santo está en nosotros, como el sello, la garantía que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, mucho menos le pertenecemos a este mundo sucio, hermano, al diablo, quien era nuestro amo antes. Ahora le pertenecemos a Dios y es la garantía porque es para el cual fuimos sellados para el día de la redención. Y la otra forma, hermano, es como el Paracleto, como el compañero inseparable de nosotros, está en nosotros, sobre nosotros y dentro de nosotros. Que son las dos formas, hermanos, que todos los seres humanos cristianos, nacidos de nuevo, hombre, mujer, anciano, niño, joven o adulto, lo tenemos como posesión de nosotros, como un don de Dios, como un regalo de Dios. Amén, iglesia. Eso es un hecho, hermano, eso es un hecho, es una realidad inevitable, irrefutable, hermano. No se puede decir que no. Usted no me puede venir y decir yo no tengo el Espíritu Santo, yo no he sido sellado, al menos que no sea nacido de nuevo, al menos que no tenga a Cristo en su corazón. La otra opción, hermano, o la otra forma en que el Espíritu está en nosotros es el bautismo, que ese sí le creo a muchas personas que aún no lo tienen. Porque ese viene, hermano, cuando uno lo anhela, cuando uno lo desea, cuando uno lo añora, cuando uno quiere ser un mejor cristiano, verdaderamente ceñido por el Espíritu Santo. Porque un cristiano, hermano, lleno del Espíritu Santo es totalmente diferente. Hay una alabanza que vamos a cantar al final si el Señor me regala tiempo. Hermano, pero hay una unción, y es la unción del Espíritu Santo. Una unción que nos llena, una unción que nos capacita, una unción, hermano, que nos hace ser los mejores hijos de Dios, de los cuales, hermano, Dios se agrada. Y Dios puede decir, este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Como lo dijo de Cristo Jesús cuando era bautizado. Cuando Él fue bautizado y la voz del cielo fluyó hacia abajo, dando testimonio Dios de su Hijo, hermano. Amén, iglesia, porque de allí fue lleno del Espíritu Santo el Señor y fue llevado al desierto. Hermano, cuando somos llenos del Espíritu Santo, enfrentamos la tentación, enfrentamos los problemas y vienen las situaciones a nuestra vida y no cedemos ante ellas. Por supuesto, problemas, hermano, por supuesto los pecados que Satanás nos presenta, la oportunidad de fallarle a Dios, de ofender a Dios, porque ese es el trabajo del diablo, que nosotros le seamos infieles a Dios, que nosotros le fallemos a Dios. De una u otra manera. Amén, amados. Entonces vivir, hermanos, sin amargura, sin celos ni contiendas. Mire que esto es lo más común. Esto es lo más común del ser humano. Ahora, hermano, hay parejas, hermanos, que se ofenden, se maltratan, se dañan. Le estoy hablando de personas adultas, de años de estar, hermano, casados. Y le estoy hablando de personas que se acaban de casar. De jóvenes, hermanos, que empiezan a vivir su vida como pareja, como matrimonio, y son personas que se dañan unos a otros, sienten celos, hermanos, de cualquier cosa, y eso es diabólico, amados hermanos. Todo eso el diablo lo usa para destruir, porque la Biblia a mí me enseña estas verdades y dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y él usa todo este tipo de circunstancias de la vida, hermano, el enojo, la ira, la contienda, las disensiones, las herejías y todo ese tipo de pecados. Satanás los usa para destruir su vida espiritual, amado. Por favor, tengamos ese gran cuidado, vivamos esa vida, porque la misma gracia divina de Dios, hermano, es la que nos enseña a dejar el pecado, a vivir sin amargura, sin celo, ni contienda, ni disensiones, hermano. Dios está siempre allí para ayudarnos y para restaurar nuestra vida personal. Cuando hagamos todo a la manera de Él, cuando hagamos todo de acuerdo a su voluntad, Él nos ayudará a conducirnos por el buen rumbo, a la reconciliación con los demás y con Dios mismo. ¿Usted ha oído aquella frase que la Biblia establece, hermano, que dice que el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios? Y lo mismo sucede, hermano, porque Dios lo que quiere es que nosotros vivamos en unidad.
Y fíjese, hermano, ¿por qué es que el fluir del Espíritu en las congregaciones, el poder del Espíritu en la vida personal de cada creyente, de cada cristiano, no fluye con esa libertad? Porque acá donde estamos, hermano, acá estamos bien sentaditos ahí en la silla, cuando estamos escuchando el mensaje de manitos juntas, cuando estamos alabando hasta levantamos las manos, pero dentro en nuestro interior, hay cosas que a Dios no le agradan. Y eso no permite que el Espíritu Santo fluya y haga la obra que tiene que hacer en nosotros. Por eso es que el Espíritu Santo, hermano, si aquí, hermano, todos tratáramos de vivir hasta este punto donde yo le voy diciendo, sin celos, sin ira, sin contienda, sin disensiones, sin herejías, sin críticas destructivas, hermano, porque muchas veces todo eso sucede dentro de la grey de Dios. Dentro de un grupito de personas, hermano, hay pleitos, hay contiendas, no nos queremos unos a otros. Cuando Dios dice aquí mismo, hermano, aquí mismo en el capítulo 4, en el contexto dice esto, hermano, el apóstol Pablo. Y a mí me encanta esta palabra, yo se la pongo como ejemplo a los hermanos líderes con los que trabajamos juntos para el Señor, hermano, ahí en la zona. Y se lo digo, hermano, son como 4 partes de la Biblia que uso para poderlos animar y a que podamos seguir trabajando juntos para el Señor. Y es Josué capítulo 1, Efesios capítulo 4, Primera de Corintios creo 15 es, versículo 58, hermano, pero este versículo me interesa a mí porque este habla del llamamiento, este capítulo 4. Y es Pablo quien dice estas frases, mire hermano, vea qué tremendo es el apóstol Pablo. Yo pues, dice el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es la vocación suya, hermano? Es una vocación santa, a vivir en santidad, apartados para Dios y poderle servir de esa manera. Porque si yo no me aparto, no me consagro para Dios, yo no puedo servirle como predicador, como líder, como diácono, como diaconisa, como maestro de escuela musical, como músico, como salmista, como lo que sea, cualquier servicio que Dios me regale para poder servirle, no lo puedo hacer, hermano, si yo no tengo esta vocación, que es el llamamiento santo de Dios para mi vida. Y él le dice, que andéis, dice, como es digno de la vocación, dice, con toda humildad, no dice soberbia, ¿verdad? No dice altivez, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos unidos, que vivamos en concordia, que vivamos en paz, que vivamos nosotros, hermano, en esa armonía que Dios quiere que vivamos como hijos de Dios. Pero si vivimos en pleito, vivimos en contienda, en rivalidades, que hasta eso se da dentro de la iglesia. Juzgamos a las otras personas, decimos, este hermano no sirve, ese hermano líder esto, que esto, y lo otro, que el pastor de zona no, que esto, pero siempre, en lugar de llegar a un acuerdo, hermano, acabamos de estar hablando con un hermano y yo le decía esta frase, qué lindo fuera, hermano, que nosotros quisiéramos que el otro hermano sea mejor que nosotros, que todos pensáramos de esa manera. Yo le decía al hermano, cuando yo enseño la palabra de Dios a los líderes, yo quisiera que esos líderes me superaran, hermano, a mí de la mejor manera. Pero eso sucede, envidias, disensiones, hermano, cosas que están dentro de nosotros y en nosotros, que no permiten que ese fluir del Espíritu se perfeccione en nosotros y que seamos cada día mejores. Amén, hermano. Fíjese, hermano, el primer punto que quiero desarrollar para poder comprender esto, hermano, de contristar o apagar el Espíritu, es muy importante conocer bien quién es el Espíritu Santo. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted sabe quién es el Espíritu Santo? Bueno, si no lo conoce, dígame, no lo conozco. Pero hoy esta mañana vamos a conocer el Espíritu Santo, hermano amado, es Dios. Es la tercera persona, como lo dicen algunos predicadores de la Trinidad, pero Él es uno mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo. Santo, perfecto, puro, omnipotente, omnipresente, tierno y muy amoroso para con nosotros. Eso lo es Cristo, eso es lo Padre para nosotros. Amén, hermano, ¿qué más quiere? Pero nosotros a veces nos olvidamos. Hermano, hay personas tan atrevidas, o habemos, voy a decir así, tan atrevidas, que aún conociendo al Espíritu Santo,
A veces decimos, nadie me está viendo. Qué ignorancia más grande, ¿verdad, hermano? Solo porque no me está viendo mi hermano, no me está viendo mi esposa, no me está viendo el pastor, yo voy a hacer aquella aberración, aquel pecado delante de Dios, y Él está allí a la par de mí, está sobre mí y está dentro de mí. Él es omnipresente, el Espíritu Santo es omnipotente, que significa que todo lo puede. Es omnipresente, es decir, que Él está donde usted está en todo lugar. Es omnisciente, es decir, que todo lo conoce. Es decir, que Él conoce los pensamientos que ahorita usted tiene en su mente y en su corazón. Él sabe lo que usted está pensando de mí. Usted sabe lo que está maquinando en su mente y en su corazón. Entonces, para no, hermano, contristar el Espíritu, es necesario conocer quién es Él. Y como Él es omnipresente, es omnipotente, hermano, es omnisciente, es tierno y es muy amoroso, muy misericordioso, etcétera, 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 que si yo doy la lista de quién es Él y cómo es Él, nos pasamos toda la mañana acá. Pero al conocer a Dios, hermano, nos vamos a retener, nos vamos a contener de contristar al Espíritu, porque hay formas en que se contriste el Espíritu. Amén, amados hermanos. El Padre Celestial y el Mesías, que es Cristo, el Espíritu Santo, nos celan. Oiga bien, yo le dije que no tenemos que tener celos. Nosotros sí, porque los celos del ser humano son diabólicos. Eso lo dice la palabra. Pero el celo de Dios es santo. Amén. Entonces ellos nos celan, hermano, nos anhelan celosamente. Santiago 4:5 lo dice: no pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Es decir, hermano, la palabra implica que Dios no quiere que nosotros le fallamos. Pregunto a los que son casados y a las que son casadas: ¿acaso usted no anhela a su esposa o anhela celosamente a su esposo? Eso significa que usted no quiere que esa persona le falle. Así es Dios con nosotros. Dios no quiere que nosotros le fallemos, que nosotros pequemos contra Él. Amén, hermano, estamos comprendiendo. Pero si yo conozco, ayer alguien decía acá, hermano, Dios nos conoce. Pastor Giovanni compartía ese tema. ¿En qué basa Dios la elección? En el conocimiento eterno. Y Primera de Pedro lo dice. Primera de Pedro dice: y Él nos eligió, ¿verdad? Según la presciencia de Dios, para ser rociados. Hermano, esto está hablando del conocimiento eterno de Dios. Porque Dios no nos conoce cuando nos encuentra. Dios nos conoce desde la eternidad pasada. Él sabía cuándo íbamos a nacer y cuándo vamos a morir. Él lo conoce todo. Entonces, hermano, así es, hermano. Nosotros nunca podemos conocer a la otra persona. Eso decía el pastor Giovanni ayer acá, ¿verdad? Nosotros a la esposa nunca, hermano, cada día hace cosas que nos sorprenden a nosotros. Bueno, yo no sabía que eras así. O la esposa, ¿verdad? Viceversa, yo no sabía que eras así. O sea, cosas que no nos agradan de la persona o cosas que sí nos agradan y nos sorprenden. Pero Dios, hermano, Él nos anhela celosamente, es decir, que Él no quiere que le fallemos. Él no quiere que nos involucremos con las cosas de este mundo. Él no quiere, hermano, que vivamos para la carne. Él no quiere, hermano, que le obedezcamos al diablo. Él es celoso de Satanás, hermano. Él no quiere que nosotros sigamos al diablo, porque el diablo lo que quiere es nuestra destrucción y nuestra condenación, pero Él quiere nuestra gloria eterna con Él en Cristo Jesús allá en el cielo y nuestra santidad para siempre. Amén, amados. Por eso dice que nos desea. O sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poseen sentimientos y emociones, etcétera, etcétera, como un solo Dios, perfecto, santo y agradable, en tres personalidades distintas que se manifiestan a la vida del ser humano o en nosotros. Amén, amados hermanos. Cristo vino como el que nos redime a nosotros, o el que nos compra, o el que paga el precio por nosotros. El Padre es el que derrama su misericordia y el Espíritu Santo es el que nos
santifica, el que nos atavía, el que nos guía, el que nos consuela, el que nos alienta, el que nos revela todas las cosas, el que nos hace recordar. Fíjate que yo padezco de algo muy terrible, hermano, y es que a todo se me olvida. Pero a mí la palabra de Dios no se me olvida. Y eso es glorioso en mí, hermano. Para mí eso es lo más lindo que siento. Porque a mí se me olvida cualquier cosa, hermano. Menos la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo me hace recordarla. Cuando yo se me olvida algo de la palabra, el Espíritu Santo llega y me sopla. Amén, hermano. Me da copia, pues. Amén, iglesia. Entonces, hermano, ellos actúan en nosotros. El Padre es, hermano, el que está ahí, ¿verdad? Él, hermano, se arrepintió por haber creado al hombre en el principio, fíjese. Le dolió en el corazón por tanta maldad o la maldad que había en los hombres. Y lo expresa Génesis. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no quiere que nosotros practiquemos la maldad. ¿Se acuerda cómo hizo Dios al hombre? Perfecto, puro, santo, eterno. Lo hizo, hermano, inocente, así como usted y yo. Amén, hermano. Y entonces Dios no quiere que el hombre peque, Dios no quiere que el hombre se desvíe, hermano. Y por eso es que a Dios, cuando vio que el hombre se volvió a la maldad, engañado por el diablo, le dolió. Y dice la palabra en el capítulo 6 de Génesis, versículos 5 y 6, dice: y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio, es decir, todo pensamiento del hombre, toda intención del hombre y del corazón de él, era de continuo siempre al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, es decir, que se contristó, se entristeció. Es lo mismo que le sucede al Espíritu Santo. Es lo mismo que le sucede a Jesús, hermano. Si Dios pagó un precio para limpiarnos, Dios pagó un precio dando a su Hijo y Cristo muriendo por nosotros para purificarnos, para santificarnos, para renovarnos, para hacernos nuevas criaturas. Es decir, que Él vino y hizo y restauró lo que el diablo arruinó allá en Adán y Eva. Amén, amados. Y Dios quiere que vivamos una vida íntegra delante de Él. El ser humano, hermano, sin Dios, es común que viva una vida de pecado, una vida de maldad, una vida de rebelión, una vida de desobediencia. Y para él es normal. Para el hombre es normal, hermano, la práctica del pecado. Si usted ve la gente que anda allá afuera, para ellos es normal, porque no tienen temor de Dios y no han sido transformados, no han sido cambiados. Y eso éramos nosotros antes, hermano. Todo el tipo de pecados que usted y yo practicamos, para nosotros era lo más normal. Si hago una pregunta aquí, hermano, por ejemplo, si hago una pregunta a los jóvenes que acaban de salir del mundial, que Dios los rescató de esa vana manera de vivir, a nosotros, ¿qué le decíamos cuando las chicas nos seguían? Cuando las chicas se nos ofrecían. Estoy poniendo ejemplos sencillos del mundo. Suerte, es que yo soy el mejor de aquí de la colonia. Pero esa es pura basura del diablo, hermano. Porque eso es lo que Satanás pone para embaucarlo, para entramparlo a usted y se vaya a condenación con él. Así es todo, hermano. Por ejemplo, al hombre, al joven, cuando empieza a involucrarse con el núcleo de amigos allí afuera, hermano, en el mundo, vienen, lo llaman y le ofrecen el puro de marihuana, le ofrecen una cerveza, le dan un cigarro y le dicen: si eres hombre, hazlo, y si quieres ser parte del grupo, hazlo. Y aquel dundo, ¿verdad? Porque así éramos nosotros, ¿eh? Ahí agarra aquello y demostrándole aquello para el mundial, para el mismo infierno, hermano, lo va a llevar eso. Y así lo embauca el diablo, hermano, porque probando una cerveza, probando un cigarro, probando un purito de marihuana, así lo entrampa y después se vuelve adicto a ello. ¿Cuántos andan en la calle ahí? Totalmente tecatillos, totalmente atados, hermano, por esos demonios de droga, alcohol, todo ese tipo de pecados, hermano. ¿Por qué? Por querer demostrar que somos mejores que otros. Y para el ser humano todo eso parece normal. La persona sin Cristo, todo eso parece lo más normal, lo más común y corriente del ser humano. Amén, hermanos.
Pero hay algo importante. Para alguien que conoce a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como usted y yo. Nadie lo conoce entonces. ¿Conocemos o no al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermano? Para usted, como yo, como usted, hermano, que conocemos al Papá divino, al Espíritu Santo, amoroso y tierno, a Elohim, el Dios soberano del universo, a Mesías, hermano, tenemos que resistirnos al pecado. Tenemos que decirle no al pecado. Ya no es común y corriente. Ya sabemos que esa es una trampa del diablo, hermano. Es una trampa. Cuando viene y nos ofrece esas ofertas, hermano, rechácelas rotundamente. Porque para usted y yo, como hijos de Dios que conocemos al Dios eterno y soberano, hermano, eso es basura. Y tiene que ser basura. Amén, amados. Así es de que, hermano, al resistir al Espíritu Santo le contristamos. Ejemplo, Esteban, hermano, en el capítulo 7 de Hechos, que era lo que le mencionaba, confrontó a los judíos y les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Ese es para aquel, hermano, que no conoce a Dios. Resiste al Espíritu Santo. Cuando aquí viene, hermano, y el pastor hace el llamado, hay personas que están súper necesitadas de venir a Dios. Y que el Espíritu Santo pueda redarguirles de pecado en ese momento, porque ellos necesitan urgentemente a Dios. Pero ellos, hermanos, lo están resistiendo, y eso mismo hicieron estos hombres. No conocían al Padre, no conocían al Hijo, no conocían al Espíritu Santo y lo resistían, hermano. Lo resistían, eran duros de servicio, duros de corazón, hermano. Y eso es tremendo para nosotros como creyentes, hermano, tenemos que comprender esto. Cuando usted rechaza, por ejemplo, si usted ha cometido algún pecado, ha cometido alguna falta y usted está consciente, sabe que le ha fallado a Dios, y cuando le están haciendo el llamado se queda sentado en la silla, está resistiendo al Espíritu Santo. Y como hijos de Dios nosotros no tenemos que hacer eso, amados. Fíjese, hermano, yo he aprendido algo y yo me reconcilio con el Señor todos los días. Todos los días, hermano, yo le pido perdón a Dios por cualquier tipo de falta que haya cometido. Porque nosotros pecamos, como dice la Escritura, con pensar, con oír, con hablar y con actitudes. ¿Me explico, hermano? Entonces nosotros tenemos que reconciliarlos, pedirle al perdón a Dios porque le hemos fallado. El tiempo me avanzó, hermano, voy rapidito. Aparte de tocar el primer aspecto hermano, de que tenemos que conocer, ¿verdad?, el Espíritu Santo, o para comprender, hermano, de esto, de cómo se contrista el Espíritu Santo, es de que tenemos que conocerlo primeramente. Ahora, ¿cuándo es que contristamos al Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida de manera personal? Cuando nosotros como hijos de Dios, del Altísimo, hermano, como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, vivimos una vida, hermano, como paganos en este mundo, como si no fuéramos hijos de Dios. Y esto es importante, hermano, porque Dios es quien pone eso a través de su palabra. Por eso le decía, Dios nos enseña. Si usted quiere comprender estas verdades, vea lo que dice el capítulo 4, en este mismo capítulo, en el contexto, versículo 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, dice el apóstol Pablo, o Dios a través del apóstol Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles, es decir, como paganos. Amén. Que andan, dice, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, ¿cuál es el punto que estamos tocando? Cuando
es que se contrista el espíritu. Según la Escritura, cuando vivimos una vida de paganos o una vida como insensatos. O sea, aquí compara a las personas, hermanos, que viven esa vida disoluta allá en el mundo. Pero nosotros, como hijos de Dios, ya no tenemos que conducirnos de esa manera. Y eso es lo que sucede cuando usted viene y comete errores, o viene y comete los pecados que antes hacíamos, está volviendo a esa impureza. Está cometiendo ese error. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Está contristando al pecado. En la vanidad de vuestros pensamientos, como dice ahí una de ellas, con el entendimiento entenebrecido, ignorando a Dios por la dureza de sus corazones. Insensibles a Dios, o sea, ya no sienten la presencia de Dios. ¿Cuántas personas vienen a la congregación, hermanos, que ni siquiera levantan las manos para adorar a Dios? ¿Cuántas personas aquí, hermanos, que da tristeza ver, hermano, una iglesia muerta? Porque ya no sienten a Dios, son insensibles a la presencia del Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo queriéndolos abrazar y ellos resistiéndose. Y estoy hablando de personas con Biblia en la mano, personas que predicamos muchas veces el Evangelio, personas que servimos en un área dentro de la congregación y estamos de esa manera. Duros de servicio, hermano, rebeldes, apáticos a la presencia de Dios. Se nos dice, levanten las manos y adore al Señor, y más se las meten a la bolsa. Como que los tienen presos ahí, aprisionados, hermano. Cuando no sabe usted, hermano, que levantar las manos al cielo es señal de adoración, señal de rendimiento a Dios, señal de victoria en el Señor, para la gloria y honra de Él, porque eso nos da la victoria a nosotros. Vivimos una vida agradable ante Dios. Y el poder de Dios viene y se mueve en medio nuestro y nos ministra. El Espíritu Santo nos consuela, nos alienta, nos sustenta, nos ayuda a seguir hacia adelante, nos da la victoria, hermano, ante el mal, ante el pecado, ante la maldad. Pero no, hermano, hoy las iglesias están llenas, hoy le gusta la diversión, hermano. Usted va a ver iglesias llenas brincando, en vez de agradar al Espíritu Santo lo están deshonrando, porque el Espíritu Santo es caballeroso, es amoroso, es tierno. Y ellos haciendo degeneres allí, hermano, personas, hermanos, dentro de la congregación odiándose. Yo no sé si el Señor nos está hablando, hermano, pero si usted y yo estamos acá es porque Dios nos quería hablar en esta mañana. Aprendamos a ser humildes y mansos de corazón, hermano, si Dios eso es lo que quiere de nosotros. Una persona humilde y mansa de corazón, hermano, es una persona fuerte, es una persona que está en victoria. Eso es lo que le sucedió a Moisés, eso es lo que le sucedió a Esteban, eso es lo que le sucedió a Cristo mismo, hermano. Cuando nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo y no contristamos al Espíritu Santo, estamos en victoria, estamos siendo muertos, estamos siendo sacrificados, estamos siendo, hermanos, vituperados, señalados, pero nosotros estamos en victoria, porque estamos amando, estamos perdonando. Una persona que no perdona es una persona que no ha conocido verdaderamente al Espíritu Santo, o que por algunas circunstancias lo está contristando. Pero en nosotros tiene que haber perdón, tiene que haber amor, tiene que haber un verdadero reconcilio entre nosotros, una unidad en el Espíritu. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén, iglesia. Entonces, hermano, es importante, insensibles a la presencia de Dios, entregándose a la lascivia, cometiendo toda clase de impurezas, toda clase de pecados. No lo estoy diciendo yo, lo dicen los versículos que acabamos de leer. ¿Estamos, hermano? En segundo punto, contristamos al Espíritu Santo cuando andamos mintiendo. Hay mucha gente que dice una mentirita blanca, una mentirita para Dios. Es del diablo, hermano. La mentira es del diablo, ¿estamos oyendo? La mentira es del diablo, hermano. El Señor les dijo a los discípulos, a los seguidores que andaban con Él, hermano, muchas cosas, pero entre ellos ahí estaban los que lo resistían, los que estaban contra Él, que eran los saduceos, los fariseos, hermano. Y Él les dijo eso: ustedes son hijos del diablo. Y ellos decían ser hijos de Abraham, porque eran mentirosos y lo querían matar, hermanos amados. Y decían que eran hijos de Dios, porque ellos decían que eran israelitas. Al decir que eran hijos de Abraham, decían que eran israelitas, hermano.
Y decir israelita es como que usted diga yo soy cristiano. Pero una cosa es decir yo voy a la iglesia y otra cosa es ser cristiano verdadero. Un cristiano verdadero se comporta como tal, amén. La Biblia, hermano, debajo del brazo o en su mano no lo hace cristiano a usted. Es el estilo de vida. Por eso la Biblia dice que Dios no quiere que nosotros seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Yo puedo escuchar el mensaje y hasta saberme la Biblia de memoria, pero si no la pongo o no la practico, hermano, de nada me sirve. El Señor dice en su palabra, y cuando Él escribe en la Biblia, hermano, el apóstol Pablo dice, o las escrituras dicen, tú que predica la palabra, vive la palabra. Tú que predicas, predícate a ti mismo. Es decir, hay que ser hacedores de la verdad. Entonces, hermano, contristamos al Espíritu Santo cuando andamos mintiendo. Vea lo que dice el versículo 25 de ese mismo capítulo. Por lo cual, desechando la mentira, hablemos verdad. ¿Cuándo qué? ¿Qué es lo que hace usted, hermano, cuando empieza a platicar hablar mal del hermano Saúl Correa? Hablar mal del hermano Ochoa. Dice, hermano, por lo cual desechando, es decir, desechar es tirar, es botar, es deshacerse de la basura, que es la mentira. Hermano, y eso es bien difícil porque usted y yo venimos tan acostumbrados a mentir que mentimos por mentir. Decimos mentiras solo por fregar ya, hermano. Perdón la palabra que usé. Solo por molestar. Venimos y allá vimos, hermano, que la hermanita venía caminando, hermano, y se puso a platicar con una persona que le habló, quizás es amigo, quizás es familiar, y aquí venimos, fíjate que allá venía la hermana Sharon, y fíjese que pues, se encontró con un joven ahí y le dio un beso. Esa es mentira del diablo, amados hermanos. Eso se llama chambre. Perdón por estar usando nombres, pero es lo que estoy viendo aquí enfrente de mí. O por allá me vieron a mí, me vieron a la par del bolito, hermano, dándole un abrazo y presentándole la palabra de Dios. Yo de ahí vengo. Era un alcohólico empedernido, un drogadicto de los más empedernidos, un mentiroso de los de primera clase. De ahí Dios me sacó, gloria a Él por eso, amado. Pero me ven allá y el borrachito, hermano, pidiéndome para el trago. Y yo le digo, mira, no te puedo dar porque te voy a hacer un daño. Mira, Dios es poderoso, Dios me sacó a mí de allí, Dios ha hecho esto y ha hecho esto y ha hecho lo otro en mi vida. Y le empiezan a llorar y allá me vieron, fíjense que el hermano Amaya echándose el trago estaba allá con los bolitos. Mentirosos. ¿Me explico, hermano amado? Seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Sabemos que el Espíritu Santo está ahí a la par de nosotros, hermano, y que lo que Dios nos dice, el versículo 25 es claro, hermano. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y la Biblia dice que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo los tenemos que ayudar mutuamente. La Biblia dice que tenemos que orar los unos por los otros, no chismear los unos contra los otros, no mentir los unos contra los otros, orar los unos por los otros, llevar las cargas los unos por los otros. Mire, se siente lindo cuando las personas lo buscan a uno y le dicen, mire hermano, yo quiero que ore por esto, yo quiero que me dé un consejo, yo quiero que haga esto. Es el Espíritu Santo, hermano, poniéndole a la persona, porque el Espíritu Santo puede hacer posible eso. El Espíritu Santo puede hacer de que usted, hermano, vaya y ore por el enfermo y el enfermo sea sanado. Cuando usted viene y busca un consejo es porque el Espíritu Santo le va a dar palabra para dar un buen consejo, hermano, a la persona que lo necesita. ¿Me explico, hermanos? Entonces no tenemos que ser así, hermano, como la Biblia nos dice que no seamos, sino que tenemos que hacer lo que ella nos enseña. El tercer punto que quiero compartir, hermano, cuando andamos airados, casi siempre dándole así espacio al mismo diablo. Hoy, hermano, por las cuestiones que hay en este mundo, sucede eso. La persona anda siempre airado, enojado, amargado, hermano. Se enoja por cualquier cosa, el vecino, el hermano, por cualquier cosa. Vea lo que dice el 26 y el 27. Airaos, pero no pequéis. El Señor no está diciendo que no nos enojemos. ¿Verdad que no?
Aquí Dios está dando el aval porque Dios conoce, hermano, nuestro carácter. Dios conoce lo que nosotros somos y Él dice, airaos, está bien, pero no pequéis, dice el Señor. Amén, hermano. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y esto es lo que yo le decía, hermano. Si usted, mire, tiene algún contratiempo, tiene alguna discusión con su pareja, con su papá, con su mamá, con su hermano, con el hermano en Cristo, con la hermana en Cristo, con quien sea por ahí, hermano, y se provoca esa ira, ese enojo, no le permita al diablo, no le dé lugar al diablo que haga amargura, que produzca resentimiento en su corazón, que produzca odio. No vaya y reconcíliese inmediatamente, pida perdón y perdone, amado hermano. Mire, yo le hablo de esto porque el perdonar a otras personas es lo que más a nosotros como seres humanos nos cuesta. Yo te perdono, dicen, ¿verdad? Pero no me olvido de lo que me hiciste. Eso no es perdonar. Eso no es perdonar, hermano. Perdonar es olvidar, es dejar a un lado aquello, hermano, y seguir hacia adelante amándote. La Biblia dice que nos amemos los unos a los otros. Y la Biblia dice que si yo digo que amo a mi hermano, pero el amor de Dios no está en mí, no amo a mi hermano. Si yo digo que conozco a Dios y no amo a mi hermano es porque no he conocido a Dios. Amén. El otro punto que quiero compartir así corriendo, hermano, cuando nos apropiamos de lo que no nos pertenece. Esto se llama robar. Y como le digo, hermano, ya se lo dije allá en el contexto, esas son las costumbres que nosotros teníamos antes. ¿Estamos, hermano? Son obras de la carne. ¿Sí o no, hermanos? La mentira, el odio, el resentimiento, la amargura, el robo, la mentira, la herejía, la borrachera y todo ese tipo de obras de la carne era la práctica diaria que nosotros teníamos. Si alguien me dice que no ha hecho pecado de ese tipo, es mentiroso. Es mentiroso, ya está haciendo mentira. Amén. Vea lo que dice el versículo 28. El que hurtaba, esto lo está diciendo el Señor con una convicción tremenda a través del apóstol Pablo. Él sabía que nosotros éramos ladrones, robábamos, nos gustaba lo ajeno. El dueño de lo ajeno, le dicen. Yo recuerdo que cuando era cristiano, hermano, de 6 meses de haber nacido en el Evangelio, a mí se me presentó la oportunidad de volver a caer en ese tipo de cosas. Y yo no le estoy hablando que me robaba la cartera que el hermano dejaba ahí a la par, o el vecino. Yo robaba a mano armada, hermano. Le estoy abriendo mi corazón para decirle lo que Dios hace en la vida del ser humano. Con arma en mano nos íbamos y robábamos dinero en cantidades bastante fuertes. Y hermano, 6, 7 meses de ser cristiano, viene un compañero de milicias, que ahora tengo compañeros excelentes acá. Levanten la mano. Compañeros en Cristo, hermano. Compañeros de milicias, soldados del Señor. Amén. Y soldadas también, para que no se queden atrás las hermanas. Pero ese compañero era de la malversión, del pecado, de la maldad. Compañero que cuando a mí me deportaron de la cárcel, me sacaron y me mandaron para El Salvador, él se quedó dentro de la cárcel. Y cuando vino, hermano, él me buscó y empezamos a hacer tratos. Y me llamó y nos pusimos a planificar. Y bien, llegó el momentito, hermano, en el cual él me dice, vamos a echarnos el tirito, así le llamábamos nosotros, a eso que se hace ir a robar. Y le dije yo, sí. Y mire Dios, hermano, hablándome, y aunque seas cristiano evangélico, te vas a echar el tirito conmigo. Sí, le dije yo. Tremendo, y le estoy hablando como cristiano, amado hermano, nacido de nuevo, pero sin el conocimiento previo de la palabra. Por eso le digo que importante es estar en comunicación con Dios a través de la lectura bíblica, a través del estudio, a través de escuchar con atención la palabra cuando se nos enseña acá, hermano amado. Buscar en oración, en ayuno, en vigilias, hermano, pero no venir a perder el tiempo a este lugar. Amén, sino que aprender de la palabra de Dios, porque es el consejo de Dios para nuestra vida. Y mire, hermano, cuando ya pasó y le dije, sí, quedamos en que lo íbamos a hacer. Me vengo, hermano, y yo con una necesidad tremenda en ese momento, no tenía trabajo ni nada, hermano, acababa de venir deportado. Y mire, hermano, pero me vine pensando y dije, Señor me habló, ¿verdad? Pues ya el Espíritu Santo, hermano, redarguyéndome. Pero bueno, y como la necesidad, dije, va, tremendo, me voy. Me acababa de ganar a mi hermano en carne para Cristo, amados hermanos, cuando
En ese momento, él usaba arma y la andaba vendiendo, porque como cristiano ya no podía usar arma él. Y yo venía con la intención de San Salvador hacia Chalchuapa, hermano, a pedirle la pistola a él, el arma a mi hermano, para llevarla y con ella ir a hacer el asalto que íbamos a hacer. Porque esa fue la recomendación de mi compañero de milicias, como le decía en el pasado, que consiguiera un juguete y que con él íbamos a ir a hacer eso. Entonces, hermano, que él ya tenía, entonces, pero yo tenía que ir también ahí listo, va. Entonces, hermano, vengo a pedirle el arma a mi hermano para que se la enseñara. La mentira que le metí a mi hermano es: préstame el arma, porque hay un varoncito allá en San Salvador que la quiere probar y la quiere ver para comprártela. Quiere ver si está buena y que si vale lo que te va a dar. Entonces, hermano, me dice él, otro estorbo que Dios puso. Me dice: no la tengo, me dijo, se la di a un varón que se llama Freddy. Se la di a él, me dijo, porque la querían ver y probarla, a ver cómo estaba. Entonces, otro estorbo que el Señor puso para que yo no cayera en el error. Pues me voy, hermano, y llego, eso fue día sábado, en la mañana me voy para allá, hermano, a San Salvador, que era donde yo me empecé a congregar en esa iglesia. CIA se llama la iglesia, o se llamaba en ese tiempo, no sé si todavía existe, Centro Internacional de Alabanza. Allí me congregaba, hermano, y llegué. El pastor que predicaba en ese lugar era un colombiano, Alberto Montillas, un varonazo tamaño, ahí estaba. Yo le había oído mensajes, hermano, yo me quebrantaba a la hora de la alabanza, a la hora de la oración y todo, pero los mensajes yo no se los entendía a él. Y ese día, hermano, para mi gran sorpresa, como Dios siempre pone los parámetros y el estorbo para que nosotros no, lo que le puso a Balaán, ¿verdad?, a la mula en el camino, hermano, para que lo detuviera en lo que él iba a querer hacer. Amén, hermano. Y vengo, hermano, y él, me recuerdo de ese tema que ese varón dio, el dueño de lo ajeno. Así se llamaba el tema. Mire, hermano, cuando ese varón estaba predicando, yo sentía que a mí me estaba señalando. Ahí, hermano, caí de rodillas, en la silla donde estaba, caí de rodillas, quebrantado, llorando y pidiéndole perdón al Señor. Porque él habló del que agarra, el que se roba un lapicero, hermano, de la oficina donde trabaja, el que se roba un pedazo de papel, hermano, para hacer el bosquejo. Esa persona está robando. El que se roba un lapicero, se roba un centavo, como el que se roba, dice, $1.000.000. Es ladrón negro, decía él, porque así hablaba él, así hablan los colombianos. Mira, negro, eres un ratero, decía, si tú te robas eso. Entonces, hermano, yo sentí que el Señor me estaba señalando y caí de rodillas y le pedí perdón al Señor. Pero como había una necesidad bien tremenda, siempre con la intención, hermano. Salí de ahí, supuestamente ya arrepentido, pidiéndole perdón al Señor y con la intención de ir a hacer lo mismo. Cuando llegué a la terminal del sur, hermano, que iba para Usulután con mi esposa, que es la que falleció, y el entenado, que es el hijo de ella, hermano, un niño de 12 años tenía en ese tiempo, le estoy hablando ya de 20 años atrás más. Hermano, qué tremendo, que cuando el niño llega, él me hacía preguntas. Me decía, ¿y a Dios quién lo hizo? Yo creo que Dios hizo los cielos, la tierra, esto, pero a él quién lo hizo, me decía. Y yo en mi poquito conocimiento le decía, Dios es eterno, a Dios nadie lo hizo. Dios es el principio y el fin, el alfa y el omega. Esas eran mis respuestas a él. Pues ese día, hermano, cuando mi esposa sentada acá, yo acá, en el asiento de dos, y él le hace así, mire, hermano. Se saca de su jean un Nuevo Testamento y le hace así. Me dice, esta es mi nueva arma, espada de doble filo. A mí se me enchinó la piel, hermano. Cuando me dice, ¿le puedo leer un texto bíblico? Y yo me quedé con la boca abierta, hermano, porque el niño había estado toda la semana con el tío, de que es cristiano, de los 8 días de culto, en una iglesia donde se reunían todos los días, hermano. Y ahí él había aceptado a Cristo. Pues como nueva criatura me dice, y me recuerdo ese versículo que él me leyó ahí, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres, y no volváis al yugo de esclavitud. Hermano, cuando ese niño está diciendo eso, es una voz de trueno, una voz que sonaba en mi mente y retumbaba en mi corazón, que sentía que el pecho se me salía, el corazón se me salía. Dios hablándome directamente, hermano.
y empiezan a pasar versículos, yo no sé si los había leído, los había escuchado, pero el necio que repite su necedad es como el perro que vuelve a su vómito, la puerca lavada a volver al cieno. Hermano, yo fui el que te saqué del lodo cenagoso, del abismo profundo, y dije yo quiero volver ahí. Ahí me puso el último stop el Señor, hermano. Ahí le pedí, pero mire, eran chorros de lágrimas, me dice, apá, ¿qué le pasa? Nada, hijo, le dije. Nada, Dios hablándome a través de ti, le dije. Así le pedí perdón a Dios y ahí sí hice un compromiso con el Señor, hermano. Guárdame de agarrar lo ajeno, Señor. Guárdame, aunque tenga la gana de agarrar algo y aunque tenga una gran necesidad, por favor, ayúdame. Porque solamente Él nos puede ayudar, amados hermanos. Explico, hermano, le estoy hablando y me entretuve en esto porque es una realidad. Y como esta realidad, muchas, hermanos, de las que yo ya le hablé y las que faltan que hablemos, las hemos practicado, las hemos vivido, las hemos experimentado. Pero Dios quiere en esta mañana que ya no lo sigamos haciendo. ¿Por qué? Porque al hacer esas cosas estamos apagando el espíritu que está en nosotros. Estamos entristeciendo el espíritu. Mire, le voy a decir algo, hermano. Él no pierde nada. Dios jamás pierde. Él sigue siendo santo, Él sigue sentado en su trono, Él es Dios, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, Él es gracia, Él es todo amor, Él es todo lo que usted se puede imaginar y que la Biblia lo dice. El que pierde soy yo y usted. ¿Me entiende, hermano? Porque ya el poder de Dios no se manifiesta, ya nosotros no somos los mismos, ya nosotros somos todos apagados, ya no sentimos la presencia de Dios, andamos tristes, andamos desconsolados, andamos todos enfermos, andamos mal. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo no tiene ese fluir en nosotros. ¿Estamos, hermanos? Y esto es interesante, hermano, como cuarto punto le decía esto, ¿verdad? No nos tenemos que aprovechar. El 28 dice, el que estaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ahora ya nos robamos, ahora ya no le quitamos a aquel. Ahora tenemos que ayudarle. ¿Estamos, iglesia? Yo creo que Dios nos está hablando, ¿sí o no? Pues si no, hermano, abra su corazón y recibe. Esta palabra es para todos. Amén, hermano. Si usted no lo está haciendo, usted glorifique a Dios. Si usted no ha estado cayendo en ese error, déle la gloria a Dios, hermano, y gloríese en el Señor, porque eso dice la palabra. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el fuerte en su fortaleza, ni el rico en su riqueza. Mas en esto alábese, dice el Señor, el que se hubiese de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago juicio, justicia y en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que le conozcamos, hermano. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Si no queremos contristar al Espíritu, tenemos que saber quién es Él. Amén, iglesia. Voy con otro más y dice, cuando andamos maldiciendo a otros, capítulo 29. Yo no le estoy hablando inventos personales, le estoy hablando de la palabra. Vamos llegando al final. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mire, esos que andan hablando tranerías, y esos que andan hablando groserías, esos que tienen ese su tipo de caliche, hermano. Vamos olvidándonos de esas cosas, hermano. Esas son las cosas del mundo, eso es lo que practicábamos antes. Lo que edifique, lo que ayude a los demás, hermano, lo que sea de bendición para otros. No tenemos que maldecir, nuestros labios son para bendecir, para declarar bendición a los demás. Amén, iglesia. Alabando a Dios. Por ahí hay uno, hermano, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay la disolución. Antes bien, dice, ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros cánticos, himnos espirituales, adorando a Dios en vuestros corazones, dice la Escritura. Ahí mismo en Efesios, dice, en el capítulo 5, versículo 17 al 19, léalo. Se va a dar cuenta, hermano. O sea, nosotros, Dios lo que quiere es que el Espíritu Santo fluya en nosotros, hermano, como ríos de agua viva, hermano, que ese fuego no se apague. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, te doy un consejo, Timoteo, le dijo. Así como lo está oyendo, te voy a dar un consejo, le digo.
Aviva, 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 aviva. Es no apagar, sino que darle auge. Métele fuego, métele palabra, métele todo lo necesario a tu corazón para que el espíritu, la llama del espíritu que está en ti no se apague. Aviva el don de fuego que está en ti por la imposición de las manos. Porque no nos ha dado Dios, le dice, un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y siga leyendo el consejo que le da él ahí, hermano. Por lo tanto, le dice, no te avergüences de dar testimonio de mí, preso tuyo y de Cristo. Sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Le está dando el consejo con el Espíritu Santo. Usted es capaz de recibir cachetadas, hermano, insultos, injurias, hermano, amenazas, lo que sea, hermano. Y usted con el Espíritu Santo, el fuego de Dios en usted, va a seguir hacia adelante. No se va a detener, va a ser como Esteban, va a ser como Pablo, hermano. Va a ser como esos hombres de Dios que él llenó de su Espíritu. Y el Espíritu de ellos, hermano, estaba en auge siempre, fluyendo de ellos hacia afuera. En ellos para bendición de ellos y de ellos hacia afuera para bendecir a los demás. ¿Estamos, hermanos amados? Entonces no tenemos que andar maldiciendo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad o la necesaria edificación a fin de dar gracia a los que te oyeren. Como punto número 6, cuando andamos en amargura de corazón, vea lo que dice el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Hermano, por favor, hermano, entendamos lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Ya no somos de lo común, nosotros somos hijos del Rey. Somos hijos de Dios y como tales tenemos que vivir para agradar a Dios y para agradar a los demás, honrar a los demás, bendecir a los demás. Hermano, cuando usted anda en amargura de corazón, cuando usted anda mintiendo, cuando usted anda haciendo esas obras de la carne, usted es piedra de tropiezo para otros, hermano, en vez de ser el fluir de bendición de Dios, del Espíritu para los demás. ¿Estamos entendiendo, amados? Seamos humildes, seamos mansos. Mire, la amargura lo que va a hacer es producirle enfermedades a usted y ser de estorbo para los demás. Una persona amargada, hermano, todo el tiempo va a andar enfermo, va a andar triste, va a estar desconsolado. ¿Estamos, hermanos? Yo quiero que comprendamos esas verdades porque no soy yo, hermano, es Dios hablándonos. Yo no lo estoy inventando, aquí está escrito esto. Cuando andamos en amargura de corazón, este versículo es impresionante. Quítense, quitar es desechar de nosotros eso, botar de nosotros eso. Y Dios nos responsabiliza a nosotros, hermanos, porque Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo, dice Cristo en su palabra, dice Dios en su palabra que cuando Cristo murió por nosotros y nos perdonó, hermano, nos limpió. Él purificó nuestras maldades, limpió nuestro pecado. Dice que lo lavó, hermano, porque la sangre de Cristo no cubre, sino que quita el pecado. Y dice la Biblia que Él lo quitó y lo tiró a lo más profundo de la mar y ya no se acuerda más de ello. Ahora que somos cristianos, somos nosotros los responsables. Tenemos que pelear y luchar, hermano, por tratar de agradar a Dios. Claro, ya le decía que Dios, su gracia divina nos ayuda, hermano. Su palabra nos ayuda. Cuando lea la Biblia y la Biblia le aconseja dejar algo o dejar de hacer algo, así hágalo, así hagámoslo. ¿Estamos, hermanos? No, la Biblia no me dice, mira, no mientas para que yo lo siga haciendo. Me lo está diciendo para que lo deje de hacer. ¿Estamos, iglesia? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Mire, hermano, en las jovencitas, perdón por agarrarlas de pechito acá, pero en las mujeres, hermano, la malicia es algo natural en ellos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es algo natural, hermano. Pero hay algo tremendo, hermano, que la persona a veces excede, o sea, su malicia, mire, yo no sé, hermano, pero la palabra de Dios no se equivoca y es tan especial para nuestras vidas. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice de esta manera: desechando, la palabra desechar ya le expliqué yo que es botar, tirar al cesto de la basura.
algo. Amén. ¿Estamos, hermanos? Dice, desechando pues toda malicia. La malicia, hermano, es dar a conocer algo, hermano, de nosotros que no deberíamos de darlo a conocer. O sea, yo le ponía esto, hermano, porque nosotros como jóvenes, los hombres esto lo demuestran teniendo un cuerpo, enseñando sus cosas que no deben de enseñar, pero en la mujer es un poco más distinto. ¿Explico, hermano? ¿Verdad? Pero de todas maneras, hermano, ya sea hombre o mujer, esto de la malicia nosotros lo tenemos que desechar, pero allí también dice envidia y dice una frase, todas las detracciones, es decir, todo lo que a Dios no le agrada. Amén, hermanos. Y allí dice, para poder desear la palabra, para poder adquirir conocimiento de la palabra, tenemos que desechar todo eso. Sin desechar eso, la palabra no surge efecto en nosotros. Por eso Pedro dice, desechando toda malicia, envidia y todas las detracciones, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice el apóstol Pedro. Y ahí habla, hermano, de que nosotros fuimos elegidos, escogidos, como un real sacerdocio, como una nación santa, como un pueblo, como un linaje escogido de parte de Dios. ¿Y para qué fuimos escogidos? ¿Para qué fuimos elegidos como reyes y sacerdotes? Para que anunciemos la santa y bendita palabra de Dios. Amén. No para que andemos haciendo cosas que no debemos de hacer. Ahora voy finalizando, hermano, y te finalizo con el versículo. Me pasé de la hora, ¿verdad, hermanos? A ver si me vuelven a dar oportunidad de predicar. Yo tengo ese problema. Tengo este problema, hermano, pero yo no sé si a los que predican la palabra les sucede lo mismo. Pero yo cuando estoy aquí no me quisiera bajar. Amén, hermanos. Esto es rico, hermano. Esto es delicioso, porque esto le enseña más a uno, aprende más uno y también creo que edifica a los demás. Cuando la falta de perdón en nosotros es evidente si no perdonamos a los demás. Antes sed, dice, benignos, en el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, dice, misericordiosos, perdonándonos unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y la Biblia dice que si yo no perdono a mi hermano, Dios no me perdona a mí. Amén, hermano. Otro punto que quiero ver acá, y ya no voy a explicar esto, cuando vivimos una vida inmoral, una vida sexual, una vida de fornicación, una vida de adulterio, una vida de inmoralidad delante de Dios. Y ahora esto es bien común, hermano. Es bien común. Es bien común, hermano, porque esto hasta en las redes sociales se practica. Ahora, hermano, yo sí le pregunto, levante su teléfono, yo sé que aquí no va a haber una persona que no tenga teléfono. Todos tenemos. Y es de cuidarnos de esas cosas, hermano. Yo tengo un teléfono, hermano, pero ese teléfono lo uso solo para mandar alabanzas, solo para mandar mensajes, solo para compartir reflexiones, solo para compartir y para recibir llamadas y preguntas o algo que a mí me manden. Y si yo veo, hermano, en algún mensaje de los que recibo, porque tengo más de 200 contactos en mi teléfono, porque Dios me puso en el tercer día de estar encerrado hoy en esta pandemia, quiero decirle algo, hermano, que esta fue la bendición más grande de Dios para mi vida. Esto me acercó más a Dios, esto me permitió una comunión más con Dios, más estrecha, esto me permitió estudiar más la palabra de Dios, esto me permitió aún predicar el evangelio, hermanos, a lugares. Quizás en Estados Unidos hay 10, 15 personas que reciben el mensaje, quizás en otros países hay 2, 3, 4, pero estoy compartiendo con más de 200 personas, más de 200 contactos en el teléfono, hermano, que están recibiendo. Yo uso para eso y cuando veo un mensaje algo equivocadito por ahí, hermano, le pido a Dios que le dé algo especial a esa persona que lo está haciendo. Porque uno tiene que tener el don de discernimiento, Dios lo da. Amén, hermano. Usted puede detectar si aquello que usted está recibiendo como mensaje o palabras tienen un sentido equivocado o tienen algo atrás de eso ya con una doble intención. Amén, hermano.
Entonces le estoy diciendo esto, hermano, porque este punto número 8 que estoy compartiendo es cuando vivimos una vida sexual inmoral, de fornicación, de adulterio, hermano, de pornografía, que hoy, como le digo, es común. De la manera, bueno, hermano, si en las calles se ve eso, en las calles usted va a ver la pornografía de una manera en vivo y a todo color, amados hermanos, en la televisión, a través de las películas, a través de las novelas, que aquí hay muchas hermanas que ven novelas. Ya deje de ver esa basura, hombre. ¿Me entienden, hermano? Por favor, hermano, eso tiene solo odio, tiene rencor, tiene resentimiento, tiene pornografía, tiene solo mensaje equivocado, amados hermanos. El teléfono úselo para lo mejor que usted lo pueda usar, amén. Es un consejo, pero vea lo que dice, hermano. El versículo 5 de Efesios capítulo 3 y 5, con esto voy a finalizar. ¿O todavía quieres seguir recibiendo, hermano? A mí me falta un poquito. Pero quiero leer esto, porque le estoy hablando de algo, hermano, que me estoy comprometiendo, que yo tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Tener un cuidado, porque lo que yo estoy hablando acá puede ser de bendición para usted, que creo que así es, porque ese es el objetivo. Esa es la idea principal de este mensaje. Y bendiga a Dios a mi pastor Wilber Ángel Rodríguez, que me dio la oportunidad de hacerlo. Son mensajes, hermano, que Dios ha estado poniendo, que hay una diversidad de mensajes y que ahí están, hermano, ahí están para compartirlo. Ahí están para compartirlo. La palabra de Dios es para darla a conocer, para comunicarla a otros. Amén, hermano. Y Dios bendiga al Señor que me regaló esta oportunidad, al Dios Todopoderoso. Versículo, le decía, hermanos, amados, capítulo 5, versículo 3 al 5, dice de la manera siguiente. Se lo voy a leer desde el principio. Sed pues imitadores de Dios, dice, como hijos amados, andad en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor grato, en olor fragante. Pero, oiga el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, como o porque sabéis esto, que ningún fornicario e inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Estamos? Dele palmas al Rey, hermano. Lo veo algo sorprendido. A Dios la gloria, hermano. A Dios la gloria. Es Dios quien nos habla, es Dios quien nos aconseja. Amén, amados. A Él sea la gloria por siempre. Concluyo con esto. Al contristar al Espíritu o apagarlo, hermano, según el versículo 5, el Espíritu Santo, hermano, es practicar el pecado o tener una vida pecaminosa en nosotros. Por lo tanto, hermano, tenemos que abandonar ese estilo de vida. Tenemos que renunciar a ese estilo de vida, porque el practicar un pecado es un estilo de vida. Y como se lo dije al principio, hermano, ¿verdad? No tenemos que apagar el Espíritu Santo. Vea, esos pecados, hermano, son el efecto en nosotros, como se lo dije hace un momento. Son el efecto negativo para nosotros, porque el Espíritu Santo sigue siendo santo. El Espíritu Santo sigue siendo poderoso. El Espíritu Santo sigue siendo lo que Él es. Amén, amados hermanos. Lo fatal es que nosotros perdemos la bendición de Dios. Y más que perder, hermano, la presencia de Dios, sentirnos tristes, sentirnos apagados, sentirnos enfermos, sentirnos amargados, porque eso es todo, hermano, porque cuando usted tiene amargura en el corazón, usted es el que está amargado, usted es el que se hace daño. Cuando usted no perdona, usted es el que se está dañando. Cuando usted tiene resentimiento, usted es el que se está dañando. Hay personas, hermano, que usted no sabe, que usted las odia, que usted tiene resentimientos contra ellos viven feliz su vida y usted todo amargado. ¿Me explico, hermano? Entonces esto al final, hermano, esto es una instrucción para nuestra vida, para que el Espíritu Santo fluya en nosotros, dentro de nosotros y hacia afuera de nosotros. Todo tipo de pecados, cada uno de los puntos que he mencionado, eso obstruye en nuestra vida la bendición.
de Dios para nosotros. Y fatales aún para nosotros es que esto nos excluya de la gloria eterna. Porque según estos versículos que acabamos de leer, hermanos, amados, dice que no tenemos parte en el reino de Dios y de su Hijo. ¿Estamos, iglesia? Vamos a orar. Padre y eterno Dios, gracias, Dios mío, por esta palabra. Gracias, Señor, por permitirnos compartir este consejo sabio de ella. Bendito Dios, ayúdanos a encender esa llama del Espíritu que está en nosotros. Bendice a cada hermano, Señor, poniendo en su corazón. Tu palabra dice que tú eres el que produce tanto el deseo en el corazón de los seres humanos, tanto el querer como el hacer en tu buena voluntad, Señor. Pon el deseo en los corazones de mis hermanos, de mis hermanas, de honrarte, de agradarte, de servirte, de serte fiel hasta el final. Llena, Señor, esos corazones de amor, Padre, que ese amor sea fuerte en ellos, que esa humildad sea fuerte en ellos, que esa paz sea fuerte en ellos, que esa paciencia sea fuerte en ellos. Es una semilla que tú has colocado, son los frutos del Espíritu para vivir agradándote a ti, Señor. El amor, la fe, la mansedumbre, la humildad, la paz, la paciencia, el gozo, Dios mío, la templanza, el dominio propio para tomar buenas y hacer las mejores determinaciones en nuestra vida, Señor. Por favor, bendícenos, Señor, en esta preciosa hora. Aquellos, Señor, que han estado viviendo una vida desagradable delante de ti, por favor, Espíritu Santo, que ellos ya no sigan resistiéndose a ti, Señor. Que tú les des esa osadía de humillarse, les des esa capacidad de poder reconocer su error, de poder reconocer sus pecados delante de ti, Señor. Y los beneficiados seremos nosotros cuando reaccionamos de la mejor manera ante este consejo, ante esta palabra, Señor. Y aquellos que no te conocen, Dios mío, por favor, hoy en esta mañana que ellos entiendan que ser hijos tuyos es la bendición más grande que el ser humano puede recibir, que la salvación es el milagro más grande que tú puedes obrar en la vida de los seres humanos. Por lo tanto, Señor, hazlo ahora con las personas que están acá y necesitan de ti, Señor, y las personas que nos escuchan a través del internet, Padre eterno, por favor, Espíritu Santo, tú eres el que redarguye. Tu palabra, Señor, es la que produce la fe. Oh bendito Dios de los cielos, que esta palabra que ha sido predicada produzca esa fe. Y Dios mío, y tu Espíritu Santo, ese redarguir, ese convencer de pecado, Dios mío. Y que aquellos que se han apartado han vivido una vida disoluta, alejados de ti, Señor, contristando, entristeciendo, apagando al Espíritu que está en ellos, Señor, que hoy se puedan volver a ti. Y aquellos que no te conocen también, Dios, hoy puedan tener esa experiencia gloriosa. Gracias te doy, Padre, en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Así como estamos, le voy a pedir a la iglesia que siga intercediendo. Usted que está bien con el Señor, pídale misericordia por aquellas personas que hacen lo malo delante de Dios. Yo quiero hacer dos invitaciones. La primera de ellas es para que aquel que no tiene a Cristo en su corazón hoy pueda venir a Cristo, reconocerle como el único y suficiente Salvador de su vida. Reconocer que Él dio su vida por usted, Él ocupó su lugar en esa cruz hace más de 2000 años, o usted que se ha apartado, usted que ha andado viviendo una vida desagradable, en desobediencia delante de Dios, hoy es una buena oportunidad. Que no le interese lo que van a pensar los demás, que no le interese lo que ellos no le dan la salvación a usted, ellos no le dan el perdón. Es Dios quien se lo está otorgando. Por favor, si hay alguien que se quiera arrepentir de sus pecados hoy, por favor levante su mano y póngase de pie y venga aquí al frente. No voy a hacer larga la invitación. Si usted ha entendido el mensaje y anda mal con Dios, póngase de pie inmediatamente y venga al Señor. Él está esperando con los brazos abiertos para restaurarle, para perdonarle, para restaurar su vida de una manera absoluta y total. ¿Hay alguien que quiere darle su vida por primera vez al Señor o reconciliarse con Él? ¿Hay alguien? Por última vez pregunto, ¿hay alguna persona, un joven, adulto, niño? ¿Hay alguien? Yo creo que todos estamos bien con el Señor entonces. Yo no voy a insistir más. Póngase de pie, por favor. Gracias damos a Dios por este momento y que espero que Dios me le lleve a su hogar bendecido en esta mañana. Amén. Oramos. Padre y eterno Dios, te doy gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos ahora que nos despedimos de este lugar. Dios mío, permítenos ir en paz, ir con ese gozo en nuestro corazón.
Gracias, Señor, porque nos permitiste este devocional en esta mañana y pedimos que nos permitas por la tarde, Señor, estar nuevamente en este lugar y traer un invitado a este lugar, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Gloria a Dios, Dios.